fue desarrollando después, que tomó un revés mucho más grande en los medios a partir del fallecimiento de Nisman, lo cual lamentamos profundamente, y lo hemos dicho desde el primer día, lo lamentamos en primer lugar porque lamentamos la muerte de cualquier persona, y en segundo lugar porque entorpecía, o entendíamos que iba a entorpecer la búsqueda de la verdad por lo que había pasado en el atentado a la AMIA. Pero a veces nos damos cuenta que cuando en ciertos medios de comunicación nos quieren llevar a discutir si una pistola calibre 22 deja pólvora en la mano o no, entendemos que la intención debe ser otra. Debe ser querer correr el foco de la atención de lo verdaderamente importante, que es esto que vamos a charlar hoy. La causa AMIA y la denuncia de Nisman. La causa AMIA porque para tratar de entender cómo un fiscal llega a denunciar a un grupo de 8 personas respecto a lo que pasó en la AMIA, hay que ir para atrás y saber qué fue lo que pasó. Y entender cuál fue el desarrollo de la causa. Una causa donde todavía hay muchas incertidumbres de qué pasó, imagínense las incertidumbres que hay respecto a quién fue el que realizó el atentado. Y después la denuncia, la intención es analizarla, hemos leído las 290 páginas, nos ha hecho trabajar, pero pudimos leerla y la intención es analizarla y compartir con ustedes una especie de resumen de los puntos más salientes de esta denuncia, sobre todo para entender si hay algo o no en esto que presentó Nisman. Denuncia que sigue estando vigente y que va a seguir su curso de desarrollo, lo cual saca esa idea que tenían algunos de lo mataron para que no siga la denuncia. La denuncia va a seguir porque ya fue presentada. Entonces la intención es analizarla y saber qué es lo que tiene y qué implicancia penal y legal puede tener. Así que bueno, para arrancar va a comenzar Cami con toda la primera parte. Gracias Valentín, gracias a todos por venir aquí en Unión Árabe, les agradezco mucho la presencia de ustedes. En primer lugar, aclararles que mi exposición un poco se va a repetir en la que hicimos el viernes pasado a la mañana aquí en Unión Árabe, con el espacio de la tercera. Aclaro esto por si alguno estuvo. Nuestra idea con Valentín charlando era que cada uno de nosotros tuviera una exposición de 15 a 20 minutos y luego, si están de acuerdo, preguntas y el debate necesario. Lo que sí quisiera agregar, en base al viernes pasado, es lo que concretamente yo llamo la operación Nisman Mártir, que tiene que ver efectivamente con la llegada de Nisman, la presentación judicial, que en su momento Valentín va a analizar detallada y puntilosamente, pero que todo cambia con Nisman muerto, y estamos ahora de que se lo ha enterrado y de expresiones muy pero muy penosas por parte de algunos sectores políticos. Carrió y Bullrich a la cabeza, se llevan todos los premios. Si uno ve la presencia en el velatorio de Nisman, del embajador norteamericano y del cuerpo diplomático israelí, podemos estar dándonos cuenta del serio enemigo que tiene la Argentina y el movimiento nacional enfrente. Creo que esto para nosotros es muy importante, es algo que estamos charlando mucho. Estamos en un momento donde muchos militantes, muchos compañeros, compañeras, e incluso en sectores mediáticos y periodistas afines al gobierno y población en general, hoy habla en forma muy común y reiterada de la CIA, del Mossad, de operación de inteligencia, y creo que esas cosas quedan marcadas. La Argentina tiene en su historia un marcado continuidad por parte de los pueblos de discursos antiimperialistas. Pensemos en la guerra de Malvinas solamente, y nuestra lectura sobre la OTAN y sobre lo que representa Gran Bretaña, y esto viene a ayudar también al desarrollo de la conciencia nacional soberana, y esto no hay que perderlo de vista. Con esto queremos decir que el enemigo ha tenido que salir de su disfraz para hacer semejante operación. Esta operación, que también tiene algunos puntos muy pero muy bajos, que el embajador de Estados Unidos venga a veranear
la ciudad de Mar del Plata y que haya tenido fotos con algunos representantes vinculados al kirchnerismo también es un intento de mostrar los músculos de la embajada norteamericana, muy involucrada en todo esto, de la causa AMIA en general. Y otro gestito que para mí demuestra aún más lo que es la opereta, este soldado de Israel con pantalla de periodista en la Argentina, que es el primero en señalar lo que estaba ocurriendo en Puerto Madero, en el departamento de Nisman, y que de repente parece que es supuestamente perseguido y que corre peligro su vida, y termina con un tuit en Israel, en Tel Aviv, diciendo que se encontraba seguro. Estas cosas empiezan a cerrarnos, efectivamente, la movida tanto de Israel y de Estados Unidos, que han coordinado sus esfuerzos en hacer estos gestos, y que pienso que le están cobrando al gobierno nacional su manera de resolver los fondos buitres, ¿sí? Con un acercamiento, primero yendo a la Asamblea General de Naciones Unidas, resolviéndolo con los chinos, no como quería el capital globalizado, no como querían los republicanos, y por otro lado, específicamente el memorando. Y ahora sí, retomo en general lo que nosotros hemos llamado la geopolítica de la causa AMIA, que hoy, charlando y tomando unos mates antes de arrancar esto, hablábamos también de la industria de la AMIA. Así como existe un libro muy recomendable que se llama La industria del holocausto, nosotros pensamos que la AMIA entra de alguna manera en todo esto. Cuando se produce el atentado, ya en 1994, atentado repudiable, quien lo haya cometido, rápidamente hay una orden por parte de Estados Unidos y de Israel, la orden que Menem acata, de culpar a Irak. Sabemos que Irak representa dentro de las políticas de Medio Oriente los intereses diametralmente opuestos y antagónicos a los de Israel y Estados Unidos. Y la AMIA entonces empieza a jugar dentro de los intereses que tenían estos dos países, Estados Unidos y Israel. Nunca le interesó a la CIA y al Mossad conocer la verdad de lo ocurrido. Incluso está absolutamente probado a través de los Wikileaks que el fiscal de la causa, Nisman, que fue el que permitía la garantía de que la causa seguía igual, después del papelón de Galeano, cuando tuvieron que volver a empezar con la causa, pero Nisman, que formaba parte de ese mismo lugar, hoy todo el mundo sabe que Nisman es judío, que Nisman fue enterrado según el rito judío, y que por lo tanto, y también se sabe que Nisman estaba muy involucrado con la embajada de Estados Unidos y de Israel. Era un hombre que respondía primero a Estados Unidos e Israel y después respondía a la Argentina. Lo que ocurre con AMIA es sencillamente las necesidades que tenía Estados Unidos e Israel de poner a Irán en el eje del mal. Ustedes recordarán a Bush hijo constantemente hablar de en esta idea del choque de civilizaciones, vincular a Irán con el eje del mal, junto con Corea del Norte, con Siria, pensemos en Saddam Hussein e Irán. Ya sabemos la suerte que le ha tocado a Afganistán, que le ha tocado a Irak. Vemos actualmente lo que está sufriendo hace ya 4 años la República Árabe de Siria. Y nosotros consideramos que eso cambia con la muerte, entre comillas, de Bin Laden, esa operación que también tiene mucho de suspenso. Aparece Bin Laden en una operación militar norteamericana muerto, pero no lo pueden mostrar al mundo, entonces lo tienen al mar, embarran la cancha y dicen que lo tiran al mar porque era un rito islámico. Entonces los musulmanes saliendo a decir al mundo que nuestro rito con los muertos no era así, pero permite que Estados Unidos vuelva a negociar con las corrientes fundamentalistas dentro del mundo árabe islámico. Por eso los talibanes, por eso hoy
la creación del Estado Islámico, esto vuelve a cambiar ante la creación del Estado Islámico, financiado y creado por las principales monarquías del Golfo, con armamento de la OTAN, con entrenamiento de la CIA, con acompañamiento de la inteligencia del Mossad, vuelve a cambiar con el atentado en París. El atentado en París vuelve a colocar otra vez al Islam en general, pero particularmente a Irán y a las potencias que tienen una lucha constante con Estados Unidos y Israel en la región, nuevamente en el choque de civilizaciones y nuevamente en el intento de llevar a estos países al eje del mal. Esto que ocurre en la Argentina, que en realidad es principalmente el intento de voltear definitivamente al memorándum, está muy vinculado políticamente con lo que ocurre en dos lugares donde los ciudadanos judíos son mayoría. Ustedes piensen que las tres poblaciones donde los judíos son mayoritarios, una es Estados Unidos, luego Israel y por último la Argentina. En Argentina sabemos lo que está pasando. En Medio Oriente, en Palestina ocupada, como se conoce Israel, y sabemos también lo que está ocurriendo porque ha habido un ataque por parte de Netanyahu a Junein, en el sur de Siria. Eso ha provocado una reacción y una respuesta por parte de Hezbollah en el sur del Líbano. Y por otro lado, la disputa entre Netanyahu y Obama para que Netanyahu vaya a hablar contra el acuerdo de las 5 potencias, con Estados Unidos a la cabeza e Irán, por el desarrollo nuclear que tiene Irán. Cuando Obama cambia su relación con Irán hasta tal punto que después de 3 décadas habla por teléfono con el presidente de Irán, Rouhani, necesariamente hay un cambio geopolítico muy serio por parte de las principales potencias que deciden, con Obama a la cabeza, no ir a la guerra con Irán. Y desde aquí el efecto rebote, para nosotros una lectura inteligente de la presidenta es decir, bueno, la presidenta que conoce muy bien la causa AMIA y que, opinión mía, no cree en absoluto en esta investigación y sabe muy bien que siempre estuvo fogoneada y dirigida por servicios de inteligencia extranjeros, decide jugársela con el memorándum. El memorándum de entendimiento fue un cambio geopolítico muy serio de la Argentina, porque si la AMIA hasta ese momento servía otra vez a los intereses del sector duro norteamericano, del Partido Republicano y de los halcones israelíes, todos terroristas, genocidas, el memorándum permitía de alguna manera cerrar la causa, dejar en claro que Irán no tenía absolutamente nada que ver, y eso provocaba dos cosas. Por un lado, la causa volvía a roja cero, pero por otro lado, esto también es muy importante, había muchos que habían dirigido la causa para culpar ex profeso a Irán y que de alguna manera iban a ser escuchados, porque si vos decidís hacer con esta causa lo que querés y después se resuelve que Irán no tenía absolutamente nada que ver, cosa que quienes saben creen con absoluta seguridad que los iraníes no tienen ningún compromiso serio con la voladura y el atentado del AMIA. Y es ahí donde nuevamente venimos a la actualidad, porque detrás de todo lo que se está hablando, donde incluso los medios de comunicación le dan letra a la oposición, esto es algo increíble, como ellos han intentado hasta hoy dirigir la agenda mediática y política sobre todo lo que tiene que ver el caso Nisman, y eso oculta que detrás de la muerte de Nisman lo que se quieren llevar puesto es nada más y nada menos que memorándum que ya había tenido en su momento algunas dificultades dentro del Congreso, donde, insistimos, si bien fue aprobado, hay que reconocer que quizás nuestros representantes no estuvieron
muy a las alturas en el debate, esto hay que decirlo, pero fue aprobado. Innegablemente ahí se vio que la persona que más entendía de esto era la presidenta. Después aparecen los movimientos judiciales. Hoy, cuando el desastre de la CIDE empieza a picar por todos lados, ya se sabe que siempre hubo enlaces y vinculaciones entre el Poder Judicial, los agentes de inteligencia y los periodistas con el sector político. Todo esto de alguna manera vuelve a salir a la luz. Y son sectores que estaban absolutamente en contra del memorándum los que a través de sus contactos con la justicia lo declaran inconstitucional. Pero esto que digo yo también lo dice Carlos Pañi en La Nación, donde él mismo reconoce en el diario que de voltear el memorándum salía de una interna propia de los servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia que sabemos que vienen desde la dictadura, pero que efectivamente, ¿de dónde sacan el apoyo para voltear el entendimiento con el Congreso aprobándolo y cómo hacen para tener a un gobierno, discutir un gobierno? Ese sector de la ex-CIDE tiene mucha fuerza porque atrás tiene la espalda nada más y nada menos que de la CIA y de Mossad. Si no solo no hacen nada, es Chiuso, esta estrella de este momento, era justamente ese enlace, era el hombre de la CIA y de Mossad en la Argentina. Por eso es tan importante, no por ser meramente un agente de la ex-CIDE. Si nosotros no vemos quiénes están detrás de ese hombre, no vamos a entender realmente lo que está ocurriendo. La muerte de Nisman, suicidio inducido, homicidio, lo que deja absolutamente claro es que una causa que no tiene absolutamente nada de serio, ya vamos a escuchar a Valentín, permite darle este carpetazo de la CIDE con el auspicio de la CIA y de Mossad, le da con la muerte de Nisman una amplificación política muy seria, hasta tal punto que se termina convocando una manifestación que por suerte fue muy mediocre en cantidad, pero que es indudablemente un ataque de las potencias extranjeras, tanto de Estados Unidos como de Israel, contra la Argentina. Cuando la presidenta saca el memorándum, sale a decir, hubo cadena nacional, recuerdan que la comunidad judía con sus dirigentes de DAIA y AMIA y en su momento la embajada de Israel salen a hablar del tercer atentado. La presidenta de la Nación dice en cadena nacional qué es esto, qué es esta amenaza del tercer atentado. Y ahí la presidenta de alguna manera dice que no podemos permitir que la AMIA esté involucrada en los intereses geopolíticos de potencias extranjeras, palabras más, palabras menos. Por lo tanto, ella entendía absolutamente que la AMIA era un peón, la investigación de la AMIA era un peón más en el tablero de las potencias que están desgraciadamente intentando ir a la guerra nuevamente contra Irán, con el bloque judío israelí muy fuerte en Estados Unidos y también en Argentina. Y con esto siempre aclaro, cuidado con nuestras posiciones. Siempre nos aferramos en el gran Jauretche que nos enseñaba que ni antisemitismo, con el judaísmo en general, pero tampoco el sionismo, que muchas veces no se termina de entender, ni un extremo ni el otro. El sionismo es propiamente la ideología racista que sustenta al Estado de Israel. Hoy la presidenta, que intenta retomar la agenda política, que hace ya un tiempito que directamente la están dirigiendo algunos monopolios de información, termina su cadena diciendo que la Argentina no podía, de alguna manera, importar conflictos. No sé si lo dijo exactamente así. Y a mí me parece que está nuevamente dejando en claro que la AMIA, que la causa AMIA, está justamente involucrada
con esto que decíamos de la industria de la AMIA. Poner otra vez a Irán en el eje del mal, aprovechando la llegada de esta invención, también muy de la OTAN, que es el Estado Islámico, involucrar a toda la comunidad árabe islámica y voltear el memorando. Por lo tanto, todos los agentes de la Siria involucrados en la creación de la causa AMIA no corran peligro de estar presos. Y además, nuevamente, dejando en claro al pueblo argentino que la causa AMIA siempre estuvo al servicio primero de Estados Unidos y segundo de Israel. Ya para finalizar, no quiero extenderme más, dejarles en claro a ustedes, muchos de aquí son militantes, algunos son de la comunidad islámica, otros están vinculados a la colectividad árabe. Los que somos musulmanes y estamos vinculados a la colectividad árabe, hace mucho tiempo, de chiquitos, hablamos de la CIA, hablamos de Mossad y tenemos absolutamente claro cuál es su rol en el mundo. Tenemos absolutamente claro qué representa Israel para los palestinos, para la causa árabe, para los musulmanes en general, y ni hablar de Estados Unidos, que eso en general es mucho más fácil también. La actitud de los dirigentes de la AMI y de la DAIA en la Argentina, también acompañando y mostrándose como de alguna manera repetidores de lo que dice la embajada israelí, es muy importante para nosotros, como pueblo argentino, como militantes, como aquellos que seguimos levantando las banderas del peronismo, y que aprendamos de una vez por todas que jamás podemos confiar, pero nunca, ni en Estados Unidos ni en Israel. Pienso que detrás de todo esto, el pueblo argentino ha crecido muchísimo su conciencia nacional, porque tiene hoy más que nunca en claro quiénes son los enemigos de nuestra soberanía política, de nuestra independencia económica y de nuestra tan ansiada justicia social. Con eso termino. Bueno, antes de meternos con la denuncia de Nisman, a mí hay dos cuestiones previas que me interesa aclarar o agregar. La primera tiene que ver con agradecer este ámbito que se ha abierto, que además de ser una charla, tiene la intención de que sea un debate, que podamos conversar entre todos las dudas y las certezas que tengamos sobre esta temática. Y la segunda cuestión es que esto no es un hecho aislado, esta actividad no es un hecho aislado, sino que ya se viene trabajando mucho respecto a un tema que más allá de la cuestión política tiene que ver con lo social, y es esta ola de islamofobia que hay en el mundo. Lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo, hemos escrito muchas cosas, hemos hablado, digo porque a veces aparecen algunos personajes, sobre todo de Capital Federal, que creen que inventaron todo y que aquellos que ellos no conocen son nuevos. Hay mucha gente que viene trabajando mucho sobre esta cuestión de la islamofobia, y lo planteo porque hay una situación que para mí es crítica en términos sociales con la comunidad islámica del mundo, que a partir de este tipo de sucesos, como el de Francia, donde obviamente repudiamos y lamentamos la muerte de esas 12 personas en la revista Charlie Hebdo, me parece que lo que hay detrás son nuevamente estos mismos actores, que probablemente si llegamos a la verdad de estos distintos atentados, probablemente lleguemos a los mismos personajes. Porque lo que queda en definitiva es esta ola de islamofobia terrible, donde en el mundo hoy tener un vínculo con un musulmán, con una musulmana o con cualquier comunidad islámica de cualquier lugar del mundo es síntoma del peligro y de tener que dar explicaciones, cuando no hay ningún problema en ello. Entonces es importante generar estos ámbitos, poder venir acá a la Unión Árabe, poder charlar con los compañeros, con los amigos que están acá, pensando en esta comunidad islámica del mundo que hoy por hoy está sufriendo una discriminación de la más grande, y esto lo han dicho analistas internacionales de todos los sectores. Hoy la discriminación contra el Islam en general es la forma de discriminación más grande del mundo, y tal vez por falta de información y por desinformación, esos dos fenómenos que nos llegan, terminamos todos siendo un poco cómplices por acción o por omisión de esto que es tan preocupante. Pero sigamos a la cuestión de la denuncia de Nisman. Ya cuando salió, la vimos automáticamente en los medios de comunicación, la presentó él en TN, donde si no, fue planteando todo lo que había dicho su denuncia. La primera cuestión de esta denuncia
denuncia, el mismo Nisman lo explica en el primer párrafo, cuando él dice que viene, le dice al juez Lijo que viene a denunciar la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en la causa AMIA para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina con competencia en el caso. Lo primero que hay que analizar de esta denuncia es que parte de subjetividades, por supuesto, porque él está convencido de esto que plantea en la denuncia. Esto no es claro que parece un detalle y no lo es, porque desde subjetividades tenemos que sentarnos a debatir cara a cara diciendo qué es lo que nosotros pensamos sobre lo que sucedió en la AMIA. Nisman está convencido que la AMIA fue un atentado que realizaron ciudadanos iraníes, no acepta ninguna otra línea de investigación y acá es donde él va a desarrollar a lo largo de 290 páginas su teoría de, primero, que fueron los iraníes, y ese concepto es importante para entender todo el desarrollo, porque luego él lo que intenta demostrar es vínculos entre la Argentina e Irán, a partir del memorando, donde quería supuestamente dotar de impunidad a los imputados iraníes. Claro, cuando uno arranca creyendo que fueron los iraníes, si uno comercializa un chupetín con Irán o tiene un llamado telefónico con un musulmán o con un iraní, automáticamente pasa a ser sospechoso. De ahí de la palabra sospechoso a la cuestión de presentar judicialmente una prueba que dé cuenta de un delito son dos caminos diferentes. La tiene dividida obviamente en capítulos, la denuncia, los primeros tienen que ver con el objeto de la denuncia, habla de la aclaración sobre la prueba, habla de los antecedentes, inclusive cuenta cuál es la postura de Irán dentro de la causa, donde da cuenta de las reiteradas ocasiones en que Irán ha planteado esta línea en la cual nosotros coincidimos, que es que los responsables del atentado de la AMIA tienen más que ver con Estados Unidos y con Israel que con Irán. Pero en la página 61 arranca en el capítulo 4, en el apartado de la decisión de encubrir. Nisman plantea que, y lo dice textualmente, la decisión de la presidenta de Fernández de Kirchner de restablecer relaciones con la República Islámica de Irán no es cuestionable judicialmente. ¿Qué es un primer paso? Que él reconoce que eso no es cuestionable, porque después parece que tener vínculos con Irán, solo el mismo vínculo tiene algún problema. Plantea en el segundo párrafo que la decisión de poner en marcha una negociación con las autoridades iraníes, según él, constituyen la concreción de una estrategia y de una acción de política exterior de carácter discrecional y de exclusivo resorte del órgano ejecutivo cuyo ejercicio escapa al control judicial. Hace una aclaración antes de ir directamente a lo que él quiere plantear en esta denuncia y lo que son las supuestas pruebas. Después vamos a ver uno por uno todas las personas que él acusa cuáles son las pruebas o los planteos. Pero en el capítulo 4, en la página 65-66, da cuenta de dos cosas que son importantes para entender cuál es el rol de los medios de comunicación y de algunos personajes muy nefastos que vemos en los medios y que en instancia judicial tienen que explicar de dónde sacan la información. Habla sobre la cumbre de Alepo. La cumbre de Alepo es un supuesto encuentro, digo supuesto porque todavía no hay pruebas fehacientes de que haya sucedido. Supuestamente se dio en enero de 2011, donde, y así lo dice Nisman, el canciller argentino Timmermans se separó de la comitiva presidencial que acompañaba a la presidenta en una gira por Emiratos Árabes, por Kuwait, Qatar, Turquía, para desviarse a fin de asistir a unas reuniones en la República Árabe Siria. De esto ya empieza a decir quién le da esta información, porque lo tiene que constatar en cada una de sus afirmaciones, y es Pepe Liayev, un periodista que todos sabemos sus vínculos con el sionismo. Aclaración que hacía Cámara al principio, parece que en los tiempos que corren hay que aclarar hasta lo obvio y reiteradas veces para que después no lo tilden a uno de algo que no es. El sionismo es esta ideología política de ocupación que está perpetrando el genocidio en Palestina. Bueno, Pepe Liayev le da cuenta de esta reunión donde habla Nisman en su denuncia. Supuestamente en esta cumbre de Alepo fue una reunión secreta, tan secreta que la supo Pepe Liayev, donde se sentaron las bases de lo que después sería el acuerdo del memorando. Habla de relaciones y vínculos diplomáticos paralelos a lo legal. Todo esto dicho por él. Pero hay una parte interesantísima en la página 66, donde dice en el segundo párrafo Nisman en su denuncia: según el periodista Gabriel Levinas, periodista que todos hemos visto en televisión,
además de estar con Jorge Lanata en Radio Mitre, bueno, tiene una página de internet, salen todos los medios hablando sobre la causa AMIA y hablando sobre el memorando. Cabe recordar que yo lo utilizo como uno de los testimonios más importantes que tengo para formar mi opinión respecto de quién creo que fue o quién estuvo detrás de la voladura de la AMIA, porque hace 10 años el mismo Gabriel Levinas lo decía, y está filmado en un documental, no hay una prueba que involucre Irán. Dicho por Gabriel Levinas, ni les quiero contar lo que dicen analistas a quienes yo respeto. Él, que es un analista que yo no respeto ni coincido, dice que Irán no tuvo nada que ver, así que evidentemente no debe tener nada que ver. Pero dice, según el periodista Gabriel Levinas, a dicha reunión asistieron Timerman, el embajador Ajuar, dos funcionarios de inteligencia argentina, por la parte siria el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente Bashar al-Assad. También asistieron, todo esto lo dice Gabriel Levinas, en representación de Irán, el diplomático Al-Muhalem y el ministro de Relaciones Exteriores Salehi. Cuando uno hace una denuncia y va a instancia judicial, tiene que contar de dónde sacó la información, que es lo que no sucede en los medios en sus columnas. Gabriel Levinas habla de esto, lo afirma, lo asegura, y nunca nadie le interpela y le pregunta de dónde lo sacó. Bueno, el último párrafo es hermoso, en la página 66, donde dice: Levinas agregó que, según pudo reconstruir de las fuentes israelíes, Timerman habría asegurado: estoy aquí bajo precisas órdenes de nuestra presidenta para tratar de encontrar o buscar una solución a la causa AMIA. Queda claro cuáles son las fuentes de información que recibe Gabriel Levinas desde Israel. Considerando que el principio de la denuncia, Nisman comprende que desde Irán se pone al Estado de Israel como uno de los cómplices o uno de los que fue, lo que estuvo detrás del atentado, que la información se la dé Israel, por lo menos es cuanto menos dudoso. Ahí queda claro cuál es la participación de ciertos medios de comunicación y de ciertos periodistas respecto a esta cuestión. Pero continúa la denuncia Nisman, donde él constantemente asevera que fueron los iraníes, que hay un plan de encubrimiento. Él tiene que contar de dónde saca cómo llega a esta conclusión. Habla del capítulo, dentro del capítulo 4, el A3, el inciso A3, habla sobre los indicios de la negociación secreta. ¿Por qué tiene indicios de que esta reunión secreta supuestamente sucedió? Habla de que el primer indicio, donde él llega a la conclusión de que hubo efectivamente una reunión secreta, ustedes se imaginarán que acá vienen fotos, videos, imágenes de la reunión. No, dice el primer indicio en la reacción a la noticia publicada por Pepe Layev en el diario Perfil cuando informó sobre la reunión de Alepo. Yo no sé cómo una reacción a una noticia puede ser indicio, pero él lo explica. Dice: el canciller Timerman en persona salió a cuestionar al señor Eliashev sosteniendo simplemente que los datos publicados eran falsos. Sostener que un dato publicado es falso es suficiente para refutarlo, pero dice, expresó, y da la cita textual de lo que dijo Timerman, que dijo: esa fue una información falsa, fue una operación que se hizo en contra de mis relaciones y de mi viaje a Israel. Fue el oportunismo de un pseudo periodista que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme. Cierra la cita de Timerman. Y le agrega Nisman: a todas luces se trató de una torpe falacia ad hominem, ya que nada dijo acerca de la reunión. Lo contamos el otro día, las falacias en la dialéctica, las falacias pueden tener distintas maneras de refutar uno en una discusión el argumento que le da el otro. Una es la ad hominem, que es la falacia contra la persona. Viene alguien a decirme un dato, me dice algo, y yo lo rechazo ese argumento, pero no por el argumento, sino por la persona. Por ejemplo, que me vas a decir vos si no tenés autoridad moral para decírmelo. Bueno, dice que es una falacia ad hominem, que evita el tema. Pero 5 líneas más arriba dice que el canciller Timerman en persona salió a decir que los datos eran falsos, o sea, rechaza los datos y además habla de la persona que los desarrolló. Con lo cual ese es el primer indicio que le da a Nisman para decir que había allí una reunión secreta, que había todo un pacto que luego se pudo conocer. El resto de los indicios que va dando también son cuestiones, son detalles, no hay pruebas concretas, que a esto es donde vamos. No hay pruebas concretas en ningún momento de esto que quiere plantear. Después vamos a ver qué delito es el que él plantea y qué pena podría llegar a tener si se probara, por supuesto. Pero habla en la página 86, 83 y 84, habla sobre los motivos del encubrimiento. Y él plantea que hay unas razones de índole comercial que motivaron a las autoridades argentinas, exaltadas por la severa crisis energética, y se desprenden de los elementos con que se cuentan, y por ello se las considera determinantes de las conductas que se denuncian. Y dice, primero que la crisis energética no es tal. Ya hemos visto a todos los analistas
criteriosos en materia energética, que dicen que no hubo crisis energética para nada, que lo que denuncia Nisman es que había un acuerdo para comprarle petróleo. Argentina no importa petróleo, entonces ya automáticamente empieza a tener una bola de nieve muy grande que no para de crecer una denuncia de Nisman, porque al momento en que no hubo compra y venta de petróleo, evidentemente no había ese tipo de acuerdo. Pero en esta página 83 plantea Nisman y dice: el actual escenario mundial favorecía la proximidad con Irán, porque plantea que hay una crisis, que necesitamos el petróleo con Irán, que nunca compramos, pero dice: el contexto mundial favorecía la proximidad con Irán e imponía la necesidad de aniquilar la causa AMIA. Las palabras que usa son, primero, muy subjetivas, y después no tiene ningún asidero con la realidad, porque plantear que era indispensable aniquilar la causa AMIA, cuando lo que se estaba planteando era que se pudiera interrogar a los imputados y se pueda avanzar sobre la verdad, sobre qué había pasado, es cuanto menos desleal con la realidad. Porque constantemente él parte, por eso lo decíamos, parte de esta cuestión subjetiva. Él cree que fue Irán y cree que hay un plan de encubrimiento. No acepta en ningún momento poder analizar otra línea. Pero luego continúa Nisman y habla sobre los indicios de un acuerdo secreto firmado. Porque plantea que además de la reunión había otro acuerdo secreto firmado, donde supuestamente había una negociación sobre las alertas rojas. Ustedes saben que cuando se le pide la captura internacional a los imputados iraníes, automáticamente la Interpol, que es la fuerza de policía que rige todo el mundo, manda las alertas rojas, que es el máximo pedido sobre un imputado. Él dice que hay un acuerdo secreto firmado donde arreglaban que el memorando estaba destinado a sacar las alertas rojas. Bueno, sigue hablando sobre el ministro Timmermans y dice que Timmermans, al anunciar la suscripción del acuerdo, ya que se había anunciado el acuerdo sobre el memorando, el ministro Timmermans se vio en la necesidad de aclarar. No sé cómo él analiza que estaba obligado a aclarar algo, pero la aclaración supuestamente es la frase de Timmermans que dice: este acuerdo se logró en un diálogo directo con Irán y no existen cláusulas secretas ni ningún otro tema con el gobierno de ese país. Cuando lo dice queda absolutamente claro esto. Bueno, Nisman dice: no se entendía cuál era la razón para semejante aclaración, cuando no hay aclaración. Él lo que dice es que no hubo, descarta esa idea de que había un plan secreto. Bueno, él dice que no entiende cuál era la razón para semejante aclaración, porque se supone que este acuerdo no debería contener cláusulas secretas o ocultas. Con lo cual cae el fiscal Nisman en una situación de cataflorismo extrema, porque primero plantea que se veía la necesidad de aclararlo, y luego dice que no entiende cuál es la razón para la aclaración. O sea, si lo aclara, ¿por qué lo aclara? Si no lo aclara, ¿por qué no lo aclara? Evidentemente está con esta idea de que si vos crees que es Irán y crees que hay un acuerdo, cualquier cosa que te digas, cualquier cosa que vos escuches, te va a parecer sospechoso, te va a parecer un indicio. Pero luego llega la cuestión de Mohsen Rabbani, que es uno de los imputados por esta causa, y donde él muestra que hay un vínculo entre agentes argentinos, que son Luis de Lía, Fernando Esteche, Yusuf Khalil, que son los supuestos nexos entre el gobierno e Irán. Y habla sobre Mohsen Rabbani. Bueno, plantea que él quiere probar varias cosas respecto a Rabbani. Dice que primero, Rabbani goza de un enorme poder decisorio, así lo dice, y peso político dentro del régimen iraní, así lo plantea. Dice que tiene la capacidad de decisión en las cuestiones comerciales entre ambos estados, que como también se ha denunciado, constituyeron un motor central para avanzar con este encubrimiento. Bueno, nosotros decimos que Rabbani puede tener capacidad de decisión en el comercio de Irán, pero no hay pruebas del plan delictivo, entonces esta conclusión no tiene sustento. Rabbani puede tener cualquier tipo de decisión, será un problema de Irán. Nosotros estamos convencidos que la libre autodeterminación de los pueblos define que cada gobierno puede tener la persona que le decida lo que quiera. Él tiene que probar que hay un plan delictivo. Pero luego plantea que hay una reunión, en ciertos llamados telefónicos, ciertas escuchas, se dice la frase que hay una reunión con Devido porque lo pidió la jefa, entre los agentes, los supuestos agentes iraníes y Julio Devido. En una escucha dicen tercero, no está Devido en ninguna escucha, dice porque lo pidió la jefa. Entonces, de ahí concluye Nisman que queda probado, a razón de él, para mí no queda nada probado, uno de los modos en que los mensajes y las propuestas enviadas por Cristina Fernández
a través de su ministro de Planificación Federal, del operador de delivery del nexo con Teherán, que era Jorge Jalil, llegaron al imputado Mohsen Rabbani. Dice que la señora presidenta de la Nación negoció por interpósitas personas con el prófugo Rabbani sobre distintas cuestiones vinculadas al encubrimiento que los unía en la dupla delictiva de encubridora y encubierto. De esto no hay pruebas, Cristina no sale en una sola escucha, a lo que llega es por tercero, que dicen que hablaron. Entonces nosotros damos el ejemplo, para poner un país que no genere ningún conflicto, si yo me sentara, tuviera una escucha vía telefónica con Cameron, donde yo le digo que tiene que hablar con, supongamos que tuviera familiares en Noruega, que es un país que no tenga problema, y le digo, che, hablar con los noruegos por lo del negocio de lo que ya te dije, y él me dice, recién hablé con Noruega, bueno, yo hablo con Cristina, no hay ninguna prueba, no puede ser, así que hay un vínculo entre Cristina y Noruega a través de dos personajes que no tienen ni cargo político, ni cargo de funcionario. Él llega a estas conclusiones sin tener escuchas de Debido, de Cristina, de ninguno de estas personas. Sí tiene terceros que hablan sobre supuestas reuniones de las cuales él no tiene pruebas, por lo menos no constan en esta denuncia. Pero hay una parte que es muy interesante, porque Nisman quiere excusarse por lo que él tendría que haber hecho en la causa. Sabemos que él respondía a él el trabajo de descubrir o avanzar sobre la causa que estaba absolutamente paralizada desde mi óptica. Hay un inciso a página 152 que habla sobre las mentiras que supuestan la campaña del descrédito, así le llama él, que lo pone dentro del capítulo de acciones para impulsar el plan criminal. Considera que para impulsar este plan había que tener una campaña de descrédito contra él. Uno de los argumentos que plantea, que se considera muy afectado, es este de la causa está paralizada. Y dice, con el objeto de lograr el apoyo de la opinión pública y el aval parlamentario, se pretendió instalar la idea de que la causa judicial por el atentado se encontraba completamente paralizada desde hace años. ¿Sí? Y dice, se buscó estratégicamente crear el ánimo en el público de que el memorando aportaba la única posibilidad de avanzar en la causa. Uno dice, bueno, ¿cuánto es de cierto y cuánto es de falso en eso? Bueno, el mismo Nisman nos da la respuesta. Dice, tamañas falsedades obligan a quien suscribe a enumerar aquí los significativos avances que han tenido el expediente desde el año 2006, fecha en la cual se dictaron las órdenes de captura internacional. Dice que son significativos, los hemos separado para que podamos saber todos si eran o no eran tal cosa. Lo tenemos incluso separado por cada año que él nombra. Habla de 2008. Llámese del 2006 al 2008, porque dice que arranca, el avance que ha tenido desde el año 2006, fecha en la cual se dictaron las órdenes de captura que fueron avaladas por amplia mayoría en la Asamblea General de Interpol en noviembre de 2007. Me comió 2 años de la explicación. Pero arranca de 2008 y dice, al año siguiente, 2008, se concluyó la labor que dio lugar a la denuncia por otro encubrimiento verificado que beneficiara al imputado de Alberto Jacinto Canuredul y que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral. A fines de 2008 se dictaron los embargos preventivos contra las propiedades de los acusados, resultando en la inhibición registral de algunos bienes que Mohsen Rabbani posee en nuestro país. Fin del 2008. Eso es todo lo que hizo en 2008. Pasa al 2009 y dice, en 2009 la Fiscalía a cargo del abajo firmante emitió un nuevo dictamen relativo al atentado. Se plasmó el trabajo relacionado con la identificación del coche bomba utilizado en el ataque, porque insistimos, al año 2009 seguimos sin saber qué pasó exactamente en Namia, entonces ya es bastante complicado para saber quién fue, imagínense. Y dice, y se explicó en detalle el funcionamiento de la célula terrorista de Hezbollah que actuó en la ejecución material del hecho. Se pudo establecer la identidad y la participación del jefe de dicho grupo operativo, el libanés Samuel Salman Enreda, a quien se le atribuye haber coordinado la llegada y la partida, las operaciones de logística. Bueno, nos va a contar que este hombre, esto trabajó en el 2009, él supuestamente ha llegado a quien organizó todo el atentado. Dice, se determinó que Enreda era un miembro activo del Hezbollah libanés. Hezbollah es un partido político, no hay ningún problema en ser parte de un miembro activo del Hezbollah libanés. Después vendrá la discusión si es terrorismo o no terrorismo, ahí también tenemos nuestros planteos, y a nosotros, a los argentinos, nos duele mucho la palabra terrorismo, o nos genera mucho resquemor porque acá mismo, en los 60 y 70, nuestros compañeros que resistían contra la dictadura, los mismos medios que hoy nos quieren convencer de algo, decían que eran terroristas. Entonces, ya la palabra terrorista es una discusión a la cual ellos quieren llevar desde ya hace muchos años. Bueno, él plantea que logró determinar que era miembro de Hezbollah. Bien. Dice, logró determinar que este muchacho Enreda conocía la ciudad de Buenos Aires, si eso fuera un problema, y conocía al diputado Mohsen Rabbani.
que tampoco es un problema, y que su inserción en el medio local se fortaleció con su casamiento en 1989 con una mujer argentina, Silvina Said. O sea, tenemos que es de Hezbollah, que conoce Buenos Aires, que conoce a Rapani y que se casó con una argentina. Esto es lo que hacía Nisman en la causa. Se logró probar, dice que el Reda estuvo en la ciudad de Buenos Aires en diversas épocas. Bueno, trabajó sobre este muchacho, pero esas han sido las pruebas. Y me encanta a mí los cierres, porque cuando da las supuestas pruebas, hace un cierre para consolidarlo y dice: en definitiva, la labor de la unidad fiscal logró demostrar de manera sólida y contundente que este muchacho tuvo un papel determinante en el apoyo a la AMIA. Fin del año 2009. Saltamos al 2010. Recuerden que estaba enojado porque decíamos que estaba paralizada la causa. Esto es lo que ha trabajado. Dice: a partir de 2010 y a raíz del pronunciamiento de la Corte Suprema, en relación a la situación procesal de Carlos Tejeldín, se comenzó la tarea de revisión de los elementos probatorios que surgían en contra del nombrado, lo que desembocó en una nueva solicitud de elevación a juicio respecto a Tejeldín en el mes de agosto de 2012. Fin del 2010. Eso es todo lo que hizo Nisman en el 2010. Y aunque no lo crean, la hoja acá dice 2010, me salta el 2013, pero no es que no imprimí las hojas, es que él solo salta el 2013 y dice, uno dice, bueno, en 3 años, ¿qué habrá hecho en este avance significativo? Dice, en 2013 esta fiscalía emitió un nuevo pronunciamiento de más de 500 páginas, uno dice, bueno, eso hizo estos 3 años, en el cual se estableció la modalidad del régimen iraní para infiltrar. Primero veníamos de que había sido el Hezbollah libanés, en 3 años saltó a Irán, para infiltrar varios países de Sudamérica e instalar allí estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar, patrocinar actos terroristas en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución. Fin del 2013. Esto es todo lo que hizo Nisman. Pero además tiene otro problema. Este planteo de las 500 páginas demostrando que supuestamente Irán tenía injerencia en América Latina es un abuso de sus funciones, porque Nisman se arroga una jurisdicción que no le compete, porque la fiscalía la cual estaba al frente no era una fiscalía antiterrorismo, era una fiscalía de AMIA, no tenía que investigar qué pasaba en otros países. O sea que nos robó 3 años haciendo un informe de 500 páginas sobre algo que lo excedía y era un abuso de sus funciones. Entonces, cuando nos plantea esto de que la causa estaba paralizada, a mí el que más me convence hasta ahora es Nisman, con su denuncia respecto a si la causa estaba paralizada o no. Pero nos plantea, en estas hojas, estas denuncias, nos plantea Nisman una frase que dice: los encubridores han mentido sobre el momento en que verdaderamente se habían iniciado las negociaciones. Sigue sobre esta cuestión, que es una duda que solamente le surge, a la lectura de la denuncia, solo le surge de los dichos de Levinas y Eliasef, ambos informados por Israel, dicho por ellos en instancia judicial. Con lo cual, seguir con esa duda, evidentemente era antojadizo, porque no tenía forma de probarlo, por lo menos no surge. Hay pasajes donde Nisman dice que esto no es todo, que es apenas la punta del iceberg. Bueno, esta es la presentación que él hizo. Ojalá hubiera más pruebas para lograr la verdad, que es lo que nosotros queremos. Pero vamos a la página 182, donde él se excusa, porque hasta ahora no viene demostrando absolutamente nada. Y dice que una de las vías elegidas para este caso fue utilizar la falsa hipótesis que querían plantear, según él, los iraníes, o los que consideramos que no fueran, la falsa hipótesis armada desde cierto sector de la Secretaría de Inteligencia para culpar por el atentado a nuevos autores inventados. Y dice Nisman, o sea, básicamente decir que queríamos todos nosotros inventar una nueva hipótesis para sacar a Irán del medio. Dice, si se lograba imponer esta falsa teoría como la verdadera, ello implicaba, por añadidura, que la labor de la unidad fiscal había sido errada o peor aún, malintencionada. Bueno, se excusa porque efectivamente yo creo que su labor fue errada o malintencionada. Por eso él lo sabe y constantemente hace esta aclaración. Pero además, tenemos que ver cuál es la denuncia, porque es grave la denuncia contra la Presidenta de la Nación. Salir a decir que la Presidenta de la Nación es cómplice, es la jefa de este plan, tenemos que pormenorizar cuáles fueron los actores que él denuncia. Y tiene sobre el final el apartado de cada uno. El primero tiene que ver con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde dice: para comprender el rol de la doctora Cristina Fernández en este plan de impunidad, debe quedar claro que el delito denunciado no se hubiera cometido sin su decisión y sus consecuentes acciones. Lo cual no prueba, porque de nuevo no hay una escucha de Cristina diciendo vayan a hablar, arreglemos por fuera, que le vamos a sacar las alertas rojas. No hay una prueba de eso.
Dice, en efecto, la señora Presidenta de la Nación ha emitido una expresa directiva, no hay ninguna expresa directiva, no consta en la denuncia, para que se diseñara y ejecutara un plan de encubrimiento tendiente a desvincular a los acusados iraníes a efecto de garantizarles su impunidad definitiva. Dice, así podría atenuarse sustancialmente la crisis energética nacional. No hubo crisis, que es el principal argumento de él. Como había crisis, había que negociar con Irán, que necesitaba Irán sacar las alertas rojas. Sale el director secretario general de Interpol y dice, Argentina nunca nos pidió ni tuvo indicios de, nos insinuó que sacaran las alertas rojas. Entonces no hay crisis, no se sacan alertas rojas, no hay memorándum porque no se terminó probando, no hay comercialización de petróleo. Es decir, los elementos que daban cuenta de este plan no sucedieron. Pero además dice, analizada la evidencia con el máximo grado de rigor, surge de modo inequívoco, todas consideraciones subjetivas y personales de él, la participación de la primera mandataria en el plan criminal aquí denunciado. No hay, insisto, pruebas que le involucren directamente. Y dice, los partícipes del plan criminal han hecho referencia a ello, y acá es importante ver qué dijeron. Dice, asegurando que, y las citas son, todo está cerrado muy arriba, todo había sido decidido al más alto nivel o porque lo pidió la jefa. Esas son las tres citas textuales que le dan a él la potestad de denunciar a Cristina y decir que había sido parte de un plan criminal. Pero dice, tal fue el grado de compromiso que asumió la doctora Fernández en este plan criminal de impunidad que se ocupó de seleccionar muy cuidadosamente a algunos de sus colaboradores, o para ser más exacto, sus cómplices, dice, valiéndose de distintas personas para ejecutar el plan. Estamos hablando de Luis de Díaz, estamos hablando de Fernando Esteche, de Yusuf Khalil. Bueno, dice que hizo como una especie de casting, Cristina, y eligió a los mejores para desarrollar esta tarea de un plan criminal internacional. Dice, en primer lugar se valió de un sujeto identificado como Alan, que es supuestamente Alan Bogado, no lo descubre en esta denuncia, tiene ciertos indicios, no sabe el nombre concreto. Dice, hombre de su entorno, lo cual no está probado, y miembro de la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación, lo cual tampoco está probado, está desmentido por Parrilli, que dice no integra la Secretaría de Inteligencia de supuesto Alan Bogado. Pero dice Nisman, en concreto, por orden presidencial, no está probado, Timerman se apartó de la comitiva oficial que visitaba países del Medio Oriente para dirigirse a la ciudad siria de Alepo, donde mantuvo en secreto una reunión con el canciller iraní, lo cual no está probado. Y dijo la frase, la Argentina no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán. No está probado y además fue desmentido por Timerman. Estas son las pruebas, esto que yo estoy diciendo es lo que lleva a la denuncia que hace Nisman. Pero plantea, su instrumentación conllevó la creación de una comisión de la verdad, como se dispuso en el pacto, cuyas conclusiones estaban arregladas de antemano, lo cual tampoco está probado que ello estuviera arreglado de antemano y garantizaría la acordada impunidad. Esas son las pruebas que tiene contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No hay más, no hay una escucha, no hay realmente absolutamente nada. Entonces uno pasa al siguiente, que nombra que Timerman, que si uno venía un poco ansioso porque vio Tenis, vio Alfano, dice, bueno, acá tengo que ver las pruebas fuertes en lo siguiente, ya Cristina no fue. Habla de Héctor Timerman y plantea que sin duda, porque todo lo plantea subjetivamente, sin duda ha sido el principal instrumentador del plan de impunidad ideado y ordenado por la señora Presidente. Y explica que transmitió Timerman a Irán la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA. Y esto no solo es falso, sino que es perverso, es macabro, porque si hay algo que queremos es justicia por la causa AMIA. En todo caso, a él le parecerá que la idea del memorando no iba a resolver, según sus ideas, la cuestión de quiénes eran los imputados, de quiénes eran los que lo habían cometido el atentado. Pero decir que la intención era abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA es un delirio y habla del convencimiento que tenían por sus vínculos laborales y económicos a que nunca se trata de otra pista que no sea el iraní. Para Nisman, todo lo que estuviera fuera de la pista iraní no existía. Por eso, sacar a Irán del medio a través de la justicia, tomando declaración, a él le implicaba abandonar la causa, porque no tenía ninguna forma de tratar otra pista. El vínculo de Israel y la pista de Estados Unidos nunca le iba a tratar, obviamente porque tenía una relación directa con Estados Unidos y con la embajada de Israel. Pero dice que acordó la baja de las identificaciones rojas, que no hay prueba, y signó acuerdos secretos con la parte iraní, de lo cual tampoco hay prueba.
pero en el cierre del párrafo dice la prueba en su contra es abrumadora. Entonces, constantemente la denuncia tiene estas cosas donde uno la confronta con las supuestas pruebas y no hay nada. Y acá está todo anotado si hay pruebas o no. Dice, otro aporte al plan criminal por parte de Timerman ha sido la concreción de otros acuerdos de carácter secreto, no hay prueba, que incluyen el cese de notificaciones, no hay prueba, y la idea de que uno de los imputados jamás se presentaría ante el juez de la causa, de lo cual tampoco hay pruebas ni aparece en ningún diálogo. Entonces tenemos que van descartando, ya vamos sacando del lugar a cada uno de los que van hablando. Sacamos a Cristina, sacamos a Timerman, sobre los cuales no hay pruebas. Vamos a uno de los más nombrados, que es Luis Delía, a quien obviamente nos solidarizamos con que fue levantado su programa de radio de todas las mañanas en Radio Cooperativa por expresas órdenes del dueño de la radio, que dijo que comercialmente no podía sostener el programa de Delía en este contexto. Este contexto es una campaña de descrédito. Después veremos si a uno le cae mejor o peor Delía, pero lo concreto es que ante una denuncia recibió un linchamiento mediático donde todos hemos escuchado esos audios de las escuchas telefónicas privadas que tuvo con Yusuf Jalil. Entonces hay una campaña muy dura contra Delía. Pero vamos a analizar qué plantea, porque probablemente si uno vio la declaración de Nisman, dice, bueno, Delía tiene que haber muchas pruebas. Plantea que Luis Ángel Delía ha sido a lo largo de muchos años, y continúa siendo aún hoy, dice, un encendido defensor del régimen iraní, que no hay delito en eso, que ha reproducido la versión sostenida por las autoridades iraníes. Él coincide, él cree que no fue Irán el que cobró la AMIA, no hay ningún delito en decir lo que él piensa, cuestionando la acusación judicial que pesa sobre sus nacionales por el atentado contra la sede de la AMIA. Cuestionar el trabajo de un fiscal no es ningún delito. Dice, tiene probadas y estrechas relaciones con las autoridades de la República Islámica de Irán, con quienes se contacta y ha compartido entrevistas radiales, viajes, conferencias y actos políticos. De nuevo, no hay ningún delito en tener vínculo con un país soberano como es Irán. Dice, a fines de febrero y principios de marzo de 2007, Luis Delía viajó a la República Islámica de Irán y se reunió con Mohsen Rabbani. Y acá me quiero detener con algo que es fundamental, porque dentro de la subjetividad de Nisman cae en un error. ¿Qué es? Un principio que para nosotros es fundamental, que es el principio de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, si una persona es imputada por un delito y no se probó su culpabilidad, uno se puede reunir todas las veces que quiera, porque es inocente. Rige esa cuestión que es fundamental para la vida de todos nosotros. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Imagino que si un familiar de Nisman hubiera sido denunciado e imputado por un delito, él se hubiera seguido reuniendo. Bueno, acá lo que hacen es una campaña de desprestigio, y como él cree que fue Irán y cree que fue Rabbani, cualquier persona que se reúna con Rabbani le va a parecer por lo menos inmoral, pero además tiene que probar si es ilegal o eso es un delito. Bueno, dice, sigue sobre Delía. Durante años, Delía ha mantenido un estrecho contacto con Mohsen Rabbani, a quien entrevistó en más de una oportunidad en su radio cuando Rabbani dice ya estaba prófugo de la justicia. Irán no extraditaba a su ciudadano porque consideraba que el juicio no estaba hecho, no tenía términos legales que le dieran una seguridad para presentarse en todo su derecho como país de no extraditar a su ciudadano. Delía podía entrevistar en la radio, probablemente esto haya generado que después lo sacaran del aire de la peor forma, porque así este tipo de entrevistas, importante poder escuchar a uno de los imputados en esta causa. Pero lo resume Nisman y dice, vamos a ver el rol de Luis Delía en este entramado. Entonces yo me confundí y dije, todo lo anterior sería una introducción, que pago, leí todo eso sin sentido, acá en las pruebas. Y dice, el rol de Delía, primero, corresponde reiterar las palabras de Jorge Jalil, dice en noviembre de 2012, donde le dice, vengo de La Matanza, recién he tenido una reunión con Luis Delía y el Corvo Larroque, cuando le dice Jalil a uno de sus vínculos con Irán, le dice, vengo a reunirme con Delía y con el Corvo Larroque, ahora me voy para Martínez a dar el mensaje a la casa del embajador. Bueno, no hay pruebas que indiquen que en la reunión se arregló cometer delitos, con lo cual una escucha que diga que se reunió, con tal o cual, no, si no hay ninguna prueba de que hubo un delito o se arregló un delito, no tiene sentido. Pero plantea, segundo, o sea, eso fue la primera prueba. Dice, segundo, el 27 de enero de 2013, el entonces secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, se comunicó con Luis Delía para informarle que por unos 10 días mantenga un perfil bajo y no realice declaraciones públicas. No hay delito en reunirse con Parrilli, a
lo sumo tendrá que ver si lo reta o no Parrilli, pero no hay ningún delito, no hay ningún problema. Dice tercero, en febrero de 2013 Delía le consiguió al entonces encargado de negocios de Irán, Ali Pactaman, la posibilidad de publicar una nota en la agencia oficial de noticias, de Tela. No hay delito en eso, usar un contacto para decirle que le levanten una nota, no hay ningún delito en eso. Bueno, cuarto, dice, en un acto Luis Delía reivindicó a Hezbollah y se jactó de sus contactos con la organización acusada de ejecutar el atentado contra la sede de la APA. De nuevo, está acusado de eso, no está probado, y Hezbollah es una organización con la cual la puede reivindicar tranquilamente Delía o cualquier persona. Entonces de Delía tampoco tenemos nada. La denuncia sigue, habla sobre Yusuf Khalil, que lo plantea como un superagente iraní, un hombre muy peligroso, da una perspectiva terrible, que aporta a la islamofobia, porque es musulmán, nadie discute dónde nació, nadie sabe que es argentino, es musulmán, debe tener algo malo que ver, no te juntes con los musulmanes. Eso es lo que básicamente plantea. Bueno, dice que Yusuf Khalil es el referente más importante de las autoridades del régimen iraní en Argentina, con lo cual llegó Nisman hasta la página 234 para decirme que Khalil era el referente más importante de Irán, y antes me estuvo nombrando al embajador de Irán, al encargado de negocios, Ali Pactaman. ¿Para qué me nombraba Pactaman? ¿Cuál era la importancia de Pactaman si el otro más importante era Khalil? O sea, una contradicción que llega hasta la página 234, ya casi en el final de la denuncia. De nuevo, no hay pruebas, repite escuchas telefónicas donde supuestamente dice: sí, me llamó Parrilli, me dijo que nos juntamos, me dijo que esto era una orden de Cristina, sin decir de qué se estaba hablando. Pero nombra a Alan Bogado, donde de nuevo plantea que es un miembro de la Secretaría de Inteligencia, que ya fue desmentido por el gobierno, plantea que es un espía que está al servicio de los iraníes. Tiene que probarlo, no hay pruebas de eso. Hay algunas escuchas donde pareciera que tiene bastante información, que ha abogado del gobierno, pero de nuevo no hay pruebas que demuestren que el tipo estaba metido en algún tipo de pacto o que dé cuenta de este pacto. Pero vamos por uno de los últimos. Fernando Esteche, que también está planteado como uno de los hombres más difíciles. Lo único que dice es que Esteche tiene vínculos con los K, así lo plantea a partir de una nota de Joaquín Morales Solá, de nuevo, que Esteche cree que no fue Irán el que voló la AMIA y que se relaciona con Rapani, con Larroque y con Khalil. Son las únicas pruebas que hay. De nuevo, no hay pruebas que digan el tipo fue culpable. Lo mismo sobre el Cuervo Larroque, sobre quien también plantea que era el interlocutor de Cristina con el resto de las organizaciones de este plan. Un datito que se me acaba de... La organización Quebracho tiene una publicación donde dice en el 94 la AMIA fue Irán. Quebracho dice en el 94 que el atentado a la AMIA lo hizo Irán. Después cambia, ¿sí? Esto es importante decirlo. Dicen los muchachos en ese momento: no, se le fue la mano, muchachos, algo así. Eso parece que Nisman no lo leyó. Las últimas dos cuestiones que tienen que ver con la denuncia es el cierre, cuando plantea Nisman, realmente no vimos que no hay pruebas. Plantea que unas breves consideraciones normativas, y acá es donde encuadra en qué delitos. Plantea que el plan delictivo aquí denunciado encuadra en las figuras penales de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esos son los tres. El último, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, solamente le caben a Cristina, a Timerman y a Larroque, el resto no tiene cargo público. Pero el encubrimiento por favorecimiento personal agravado tiene una pena de 1 a 6 años, el impedimento o estorbo del acto funcional de 15 días a 6 meses, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público de 1 mes a 2 años e inhabilitación por el doble. Esto lo planteo porque no habíamos escuchado tampoco mucho de cuál era la imputación que hago el planteo, porque ¿dónde lo marca? Cuando uno hace una denuncia tiene que encuadrarlo, aprovechamos la abogada acá, tiene que encuadrar, darle el marco jurídico. Pero esto, y con esto ya terminamos, habla sobre las medidas cautelares que va a tomar. Una, por ejemplo, es el impedimento de la prohibición de la salida del país, porque plantea que tienen vínculos en el exterior, que ya en la denuncia tendrían que impedir la salida del exterior. Pero, y con esto cierro, plantea el embargo preventivo. Dice que la medida cautelar solicitada impedirá que cualquiera de los imputados practique durante el proceso maniobras destinadas a insolventarse y de ese modo eludir sus obligaciones jurídicas. Es parte del procedimiento, quieren plantear este embargo. Pero vamos a las cifras, que tampoco le hemos escuchado mucho esto.
Dice, en atención a que la obligación de resarcir el daño provocado es solidaria entre todos los responsables, es decir, todos tienen que dar cuenta de esto, dice Nisman, entiendo adecuado la imposición de la suma de 200 millones de pesos. Uno dice, automáticamente no suena mucho, ¿no? 200 pesos no suena demasiado. Pero, ¿uno qué hace? Va a ver si otros embargos serán de ese mismo tenor. Nunca fue embargado, no tengo ni idea si será mucho o poco en términos judiciales. Hubo un embargo en la Argentina en el año 2001 contra un señor que se llamó Jorge Rafael Videla. Porque digo, es una causa muy grave. Si realmente este delito era efectivo, es un delito de lesa humanidad, saben, la voladura del AVE es un delito considerado un delito de lesa humanidad. Entonces, es grave, 85 víctimas. Bueno, fui a buscar uno que fuera también grave. Bueno, Videla, por la causa del plan Cóndor, fue en el 2001, la divisa era diferente. El embargo fue de 1 millón de pesos. A mí personalmente me parece un poco disparatado que de 1 millón a Videla se pase a 200 millones por esta causa. Pero alguno me puede decir rápido de reflejos, en 2001 cambió mucho, ¿no? La moneda. Bueno, actualmente por delitos de lesa humanidad o por delitos de trata, los embargos suelen ser de 3 millones de pesos. Con lo cual hay evidentemente acá una exageración en el monto del embargo que supera todas las declaraciones juradas de bienes, todo, porque alguno tal vez haya leído Clarín y creerá que Cristina tiene 200 millones de pesos abajo del colchón, supera todas las declaraciones juradas de todos, ni hablar de Luis de Lía, de Jalil, de Teche, que no llegan a esa suma ni por asomo. Pero bueno, esta es la denuncia de Nisman, esto es todo lo que plantea, y lo último, la exageración de la suma, que me parece que es un dato importante para aclarar y para contextualizarlo con otras cosas. Básicamente no tiene nada, lo que es subjetividades. Este relato que plantea Nisman, si lo cuenta en una mesa de café, si lo cuenta en un estudio de televisión, probablemente uno se convenza, porque dice que Jalil le dijo al otro que se reunió con Cristina, en un mano a mano, una charla, uno puede, hasta lo pueden convencer. Ahora, en la instancia judicial hay que probarlo, hay que tener pruebas muy claras, muy sólidas, que, insisto, si tiene otras cosas, se verá más adelante, pero de estas 290 páginas realmente no tiene nada. No sé si alguno quiere hacer preguntas, abrir un poco el debate, la idea de esto, poder darle el marco de contarles bien qué tenía la denuncia, y no sé si alguno quiere... Ahora se me ocurre agregar una cosa que, así como recién Valentina hablaba de la supuesta reunión de Alepo, que Pepe Ilachenko, como periodista vinculado al WhatsApp, recibe la información y la publica en el diario Perfil, donde uno ve la causa muy llamativo como Nisman utiliza a los periodistas, Infobae, el diario Perfil, para armar el carpetazo, la causa. Y con eso nace supuestamente Morán. Lo cierto es que Nisman siempre dijo que hay una supuesta reunión en Mashhad, una ciudad muy importante de Irán, donde también ahí se parece que la principal jerarquía del Estado persa de Irán habría decidido la voladura de la AMIA. Son cosas que a uno realmente le llaman poderosamente la atención, y que efectivamente, como otra vez el fiscal lo único que hace es obedecer órdenes de la Embajada de Estados Unidos, pero principalmente, y más en este último tiempo, de la Embajada de Israel. Parece que le pagaban bien, ¿no? Vivía en uno de los lugares más caros del país, con expensas muy elevadas, y lo tenían muy bien cuidado, con autos que pertenecían a la CIA, y con ese nivel de dinero no le costaba mucho decir estas barbaridades. ¿Alguno quiere tirar reflexión, duda, algo? Charla. Patrick. Nivel no me ve la cara, ¿sabes? Bueno, excelente la exposición, chicos. Lo que yo me he hecho un mataburro acá, pequeñas acotaciones. Y más allá del memorando y de todas las lecturas que Nisman quisiera dar, hay una cuestión que es muy básica. El petróleo de Irán no nos sirve el refinamiento. Entonces, o estamos todos demasiado boludos, o no vamos a ir a comprar algo que sirve. Ya ahí se te cae una de las supuestas causas comerciales a las que hacía referencia Nisman. La denuncia que fue la recibió perfecta,
carece de todo sentido, de hecho no se le abrió la feria. ¿Sí? Ahora, no se le abre la feria, no le compramos petróleo porque no nos sirve, vuelvo a repetir, tan estúpido no tuvimos crisis energética, tampoco íbamos a ir a comprar un petróleo que no nos servía para una supuesta crisis energética que no existió. Y vamos a hacer en un año electoral tan idiotas, de ir a encubrir el caso AMIA, o vamos a querer que salga a la luz el caso AMIA. A mí todo esto me suena, qué feo hablar de un banco, aunque lo haya elegido él, de lo cual estoy convencida, que en menos de 40 días se iba a ver, por ejemplo, por qué un señor de computación, desde que ha sido contratado a la fecha, ha cobrado 4.700.000 pesos, el equivalente a 7.500 asignaciones universales por hijo, que tanto le molestan a la señora que salen a pedir justicia por misma. Y en marzo iba a ser un gran blooper el señor Nisman, porque no tiene absolutamente nada de ninguna de las dos pistas, ni de la siria ni de la iraní, porque a la siria la descartó de plano, porque a él se le antojó, porque no tuvo nada tampoco para descartar. Entonces, él no nos puede acusar, no nos podía, acusar de una causa paralizada porque el que la paralizó fue lisa y llanamente. Las órdenes de captura nunca se cayeron, nunca se firmó nada que pudiera generar que se cayeran esas órdenes de captura y se salieron a desmentir categóricamente todo lo que así lo podían. En cuanto a los montos de los embargos, que a mí también me llamó la atención cuando lo leí, pero no tuve tu picardía de buscarla de vuelta, francamente lo asocio con lo disparatado de todo. Como vuelvo a repetir, una persona que ni siquiera cumple horario gana el equivalente a 4.700.000 pesos en 2006 a la fecha, bueno, y a marzo no teníamos, no íbamos a tener absolutamente nada, creo que está todo dicho. Y por otra parte, los resultados del laboratorio han dado que el ADN de Nisman estaba hasta en la bolsa en la que José Sombrero trajo el agua. Sí, sí, yo lo único que en esto nosotros vamos a desistir absolutamente que para nosotros hubo muchos periodistas, Levinas es muy conocido, pero hasta el mismo Jorge Granata de un libro que se llama Cortinas de Humo, donde luego de nuestras épocas te desmiente la Quiteraní en un librito, y lo hace con un periodista norteamericano. Termina de decir que la Quiteraní era una mentira y considera que habría que abrir una puertita con la supuesta pista siria, a la cual para nosotros tampoco tiene mucho sentido. Es parte de lo mismo. Creo que yo puedo entender de algunos periodistas que en realidad quieren ubicarse en una situación de no ofender al establishment, digamos, ¿no? Porque Irán y Siria en Medio Oriente están del mismo lado. Entonces, bueno, no es Irán, pero capaz que Siria, ¿no? Como diciendo, o sea, estoy de un lado. Lo que pasa es que hiciste tan mal la pista iraní que esto no se lo puede creer nadie, pero si investigar la pista siria, yo te apoyo. O sea, lo malo sigue siendo malo para mí. No es que defienda a Irán, sino que te mandaste muchas macanas. Yo sinceramente, en absoluto, creo que la pista siria tenga lugar. Hay cosas que son entendibles, incluso no, porque Menem estuvo en la guerra del Golfo, apoyó que entonces los sirios querían cobrársela, cuando la Siria de Hafez al-Assad también estuvo a través de las Naciones Unidas apoyando la guerra del Golfo contra Saddam Hussein, por ejemplo, para contar algo
muy común, ¿no? O, en ese sentido, yo quiero dejar en claro que no veo involucrado ni a organizaciones de resistencia como puede ser el Hezbollah o el Hamas, para hablar de Palestina, como tampoco considero que la República Islámica de Irán o la República Árabe Siria estén involucradas en absoluto. Yo creo que en ese momento también, si hubiera posibilidad de haber encontrado alguna pista vinculada a Siria, se hubiera hecho el trabajo. Creo que justamente ellos tenían absolutamente claro que tenía que ser Irán. Y tampoco yo personalmente creo o considero, como algunas personas dicen, yo no considero que haya sido Israel el que hizo el atentado a la AMIA, personal. Pero a mí me parece que todo esto, luego de la salida del memorando, a nosotros nos permitía volver a empezar la investigación en forma seria y principalmente dirigida por nosotros. Esto es algo que hoy puede ocurrir a través de este gesto tan firme, tan duro y que tanto merece nuestro apoyo como es voltear esta caja negra que fue la CIDE por todo este tiempo y empezar a sacar de nuevo. Pero por lo menos en nuestra posición, hablar de Irán, de Siria, Siria o Hezbollah es exactamente lo mismo. Esas organizaciones y dos países forman parte de lo que nosotros conocemos como el eje de la resistencia en Medio Oriente, que está en una confrontación abierta por su independencia contra la OTAN, Estados Unidos, principalmente Israel. Decía, bueno, la referencia a las conducciones políticas de las organizaciones israelíes en Argentina. El otro día yo te escuché hablar de eso para entender un poco el grado de representatividad, porque cuando uno ve por la televisión dice presidente de la AMIA o de la TAIA, automáticamente cree que es el vocero de la totalidad de la gente que desde la religión sigue como si fuese una línea aceptada y asumida por una mayoría. Bueno, hace una semana se una nota muy buena en la página 12 que se llama La cooptación de las instituciones judías, donde el que escribe es un sociólogo, no recuerdo el nombre, un sociólogo que integró la DAIA y plantea el grado de representatividad que tienen esas dos organizaciones que insistimos son asociaciones israelitas, que es un dato interesante porque no llevan en sus siglas ni la H de hebreas ni la J de judías, sino la I de israelitas, tanto DAIA como AMIA. Esto quiere decir que apoyan fervientemente el Estado de Israel y en la actualidad apoyan las políticas del Estado de Israel, lo cual es muy grave porque sabemos que lo que está haciendo el Estado de Israel ya es gravísimo y son delitos realmente contra la humanidad. Pero el grado de representatividad que tienen es de menos del 20% de los judíos en la Argentina integran AMIA o DAIA. Con lo cual nos va a debatir desde qué lugar hablan esos personajes que vienen y dicen yo hablo en nombre de toda la colectividad. Donde lo que sí tienen es un grado de manejo del poder y de discusión de ciertos sectores del poder que les permite sentarse a hablar con funcionarios, con altos empresarios y casi poder hablar con una impunidad feroz. No tienen representatividad porque son menos del 20%, inclusive yo me acordaba cuando leí esa nota que nos discutían a Néstor Kirchner por la cantidad de votos con los que había subido y si iba a tener representatividad o no. La verdad que esos mismos tipos que lo decían tienen menos del 20% de la colectividad de sus instituciones, habla muy a la clara de la poca representatividad que tienen. Pero además hablaba sobre la vinculación ideológica que tienen los que están al frente y los que están dirigiendo AMIA y DAIA, donde en esta nota hablaba de cómo ha perdido terreno, cómo le ha cedido terreno los sectores de izquierda dentro de la colectividad judía, donde dijeron, bueno, ya no damos a batalla, que se queden las instituciones y no vamos a pelear ahí. Entonces lo que ganó fue la derecha dentro de AMIA y DAIA, y la derecha también que está gobernando en Israel, porque la verdad que el gobierno de Benjamín Netanyahu es de una fatalidad ideológica muy grande y tiene un nivel de cinismo además con la política interna y externa gravísima. Estas instituciones vienen, se sientan y se roban el nombre de la colectividad e incluso después lo hacen con una cobardía supina, porque cuando hacen una movilización política donde
decían esto no es un acto político. Y a mí me enseñaron que la política no es mala palabra, al contrario, la política es la vía de resolver los problemas de todos nosotros. Entonces, que haya un tipo que salga a hablar, que hable de política, que discuta política y después se esconda la mano y diga, pero esto no estamos haciendo política, es de una cobardía y de un nivel de cinismo muy grave, porque lo que están diciendo es nosotros somos gente buena, nosotros no tenemos nada que ver con la política, y esta discusión es política. De hecho, la voladura de la AMIA es política y hay que discutirla en esos términos. Por redes que hay es porque evidentemente tiene una intencionalidad política e ideológica clara. Sí, hay un problema con el tema de la comunidad judía, porque tiene que ver con la definición de qué es ser judío. Por ejemplo, cuando uno está en este espacio, este espacio es un árabe de Mar del Plata, está por cumplir 80 años. ¿Quiénes se agrupan aquí? En general, los descendientes de inmigrantes árabes. ¿Sí? Eso es absolutamente claro. Puede ser musulmán, ateo, heterosexual, homosexual. Aquí vienen aquellos que están involucrados directa o indirectamente a la descendencia árabe, o aquellos que se acercan por coincidir con, sea su baile, su idioma, su música o su gastronomía, o incluso sus reivindicaciones políticas. Por otro lado, tenemos la cuestión religiosa, que tiene que ver con los musulmanes y el Islam. Se sabe que hay diferencias entre ser árabe y ser musulmán. Yo soy nieto por parte materna de árabes, soy fervorosamente argentino, mi pasaporte es argentino, y practico una religión que es la islámica, particularmente la islámica de tradición chií. Estuve en Irán, estuve ese año en Irán, justamente yo estaba y apareció el gordo de día, eso es verdad, fue con Farinero y otros integrantes más. Lo que quiero decir es que cuando se habla del judaísmo la cosa está más complicada, porque uno puede ser judío ortodoxo, uno puede ser judío ateo. Lo que sí es cierto es que la llegada del sionismo va a permitir que gran parte de la judería se sienta identificada con el Estado de Israel. Y ese es donde está el problema. Yo recuerdo que el general Perón siempre dijo, que nada más peligroso que un hombre que siempre dos banderas. Y esta es la discusión que yo tengo con la comunidad judía. Que ellos desgraciadamente hoy siguen los deseos y los intereses políticos del Estado de Israel. Y es para eso que está la AMIA y la DAIA conectadas. Incluso se dice que muchos sectores de la comunidad judía, incluso los familiares, veían bien el memorando de entendimiento, y algunas instituciones, pero por orden de la embajada hubo una discusión interna muy fuerte que obligó que todas las instituciones judías salieran a criticar al gobierno por el acercamiento que podría producir el memorando. Aquí la discusión es el sionismo, y a mí me parece muy preocupante, y yo lo puedo decir porque a mí no se me puede acusar de antisemita porque estoy semita, muy preocupante que haya personas que tengan pasaporte argentino cuando quieren, pasaporte israelí cuando quieren, que hagan el servicio militar en un país, pero que además ese país esté absolutamente involucrado en políticas imperialistas, terroristas, fascistas, en Medio Oriente, que sea un enclave de la OTAN en el corazón del mundo árabe islámico y que represente los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y eso que pasa en Medio Oriente, en Israel, que pasa en Estados Unidos, también pasa en Argentina. Porque incluso la nota que citaba Valentín es incluso mucho más dura, porque reconoce que la comunidad judía hoy, antes víctima con los nazis, hoy juega dentro de los sectores más nefastos de la política mundial. ¿Sí? Las relaciones y el lobby israelí o el lobby judío, para hablar concretamente, en Estados Unidos es muy fuerte, muy fuerte. Lo mismo ocurre en Argentina, que después de Estados Unidos, el lugar de gran cantidad de judíos hay. Pero ellos tienen un poder mediático, innegable, que la Che, que estamos hablando, un montón, ponga rápidamente desde que empieza hasta que termina, son todos judíos. Pero todos judíos que desgraciadamente no tienen una posición nacional, sino que están, porque también están los judíos antisionistas argentinos, que dejan claro que ellos se politican o culturalmente
culturalmente judíos o religiosamente judíos, pero que critican, no responden y se desentienden de las políticas racistas, fascistas, genocidas del Estado de Israel. Y esa es la discusión central. No perdamos de vista que hoy la muerte de Nisman, la operación Nisman Mártir, es una confrontación que tiene la Argentina nada más y nada menos con el Estado de Israel principalmente y con un sector muy duro de la